Bienvenidos a tu canal Química General en Acción. Mi nombre es Edgar del Carpio y en esta ocasión continuaremos estudiando las reacciones ácido-base concernientes a sustancias orgánicas. En primer lugar, me han preguntado varios estudiantes qué tipo o qué libro de texto utilizar para estudiar este tema. Bueno, existen muchos libros de texto, el Way es muy bueno, el FOX también es muy bueno, pero son libros de texto que no tienen un capítulo completo dedicado a sustancias ácido y base, sino que más bien el tema está seccionado en distintos capítulos dependiendo si estoy estudiando una amina, estudiando el comportamiento ácido y base de las aminas. Y existen otros libros de texto como el Klein, el Jenny Smith, que si tienen un tema completo de ácidos y bases. En particular, a mí me gusta el Stanley Pine. Tiene un buen capítulo bastante profundo acerca de este tema. Entonces, continuemos. En la entrega anterior nos quedamos estudiando las teorías ácido-base y en esta ocasión vamos a terminar de estudiar la teoría ácido-base de Lewis. Para Lewis, una reacción ácido-base ocurre producto de la donación de un par de electrones. Entonces, para Lewis, una base es una sustancia que posee pares de electrones disponibles que son capaces de donarse a un ácido, que un ácido es una especie deficiente en carga, es decir, que posee orbitales disponibles capaces de aceptar este par de electrones para formar un nuevo compuesto, que es un aducto ácido-base. Entonces, es importante saber construir las estructuras de Lewis para poder hacer la representación del compuesto. Debemos recordar que los electrones apareados se denotan con puntos. Entonces, una teoría ácido-base de Lewis también se puede ver como los orbitales moleculares. Aquí tenemos el tribromuro de boro, el tribromuro de boro, y tenemos el amoníaco. El boro tiene un par de electrones, un orbital disponible, y el amoníaco, al tener un par de electrones no apareados, se cede al boro para formar un nuevo aducto ácido-base, dando lugar a un orbital enlazante y uno antienlazante. Ok, entonces la teoría ácido-base de Lewis es bastante útil porque, por ejemplo, las bases de Lewis son nucleófilos, que son especies que son amantes de núcleos, tienen pares de electrones libres, y estas bases pueden ser especies cargadas, especies no cargadas, que las bases de Lewis son electrones, también pueden ser especies cargadas y no cargadas, y que son especies que aceptan electrones, son amantes de electrones. Entonces, un ácido, una especie que acepta pares de electrones, una base, una especie que dona pares de electrones. ¿Cuál es la ventaja de esta teoría? Se puede aplicar a una gran cantidad de disoluciones no acuosas, explica la formación de aductos ácido-base y compuestos de coordinación y explica, por ejemplo, por qué las sales y ciertos cationes se pueden ionizar en solución, y también es aplicable a otros ácidos distintos a los protones. Su desventaja es que no define una escala de fortaleza relativa de acidez o basicidad. Todos sabemos, debemos hacerlo por un criterio químico. Por ejemplo, en la teoría de Bronsted-Lowry existen constantes de acidez o basicidad que nos permiten clasificar la fortaleza de un determinado ácido o una determinada base. Estas constantes se determinan de manera potenciométrica. Mientras que en la teoría de Lewis no existe esta escala. Nosotros debemos saber cuando una sustancia es un ácido fuerte o un ácido débil mediante criterios químicos. Y a pesar de que es una teoría bastante completa, la teoría más utilizada es la de Bronsted-Lowry porque tiene aplicaciones más importantes, especialmente en medio acuoso. Entonces, un resumen de las teorías ácido-base, podemos presentarlo a continuación. Disculpen. Ácido, según Arrhenius, aquella especie que cede protones en el medio, incrementa la concentración de protones en el medio. Base, según Arrhenius, incrementa la concentración de iones hidroxilo. Bronsted-Lowry, ácido, cede protones, base acepta protones. Lewis, ácido, acepta electrones, base, cede electrones. Entonces, toda reacción ácido-base tiene lo que se llama pares ácido-base conjugados. Si, por ejemplo, me estoy enfocando ahorita en la teoría de Bronsted-Lowry, un ácido es una especie que cede protones y una base es una especie que acepta protones. Aquí tengo una reacción ácido-base. El ácido tiene una base conjugada, por ejemplo, el ácido acético tiene una base conjugada que vendría siendo el acetato, y el hidróxido tiene un ácido conjugado que es el agua. Entonces, en toda reacción ácido-base debe existir un ácido y una base, y se establecen los pares ácido-base conjugados. Ejemplo número 1, un par ácido-base conjugado, el amoníaco en agua, es una sustancia inorgánica, una base débil, toma un protón del agua, se comporta como una base,
formando el amonio. Entonces el amoníaco tiene su ácido conjugado, que es el amonio, mientras que la base que se comporta como ácido en este caso tiene su base conjugada, que son los iones hidroxilo. Otro ejemplo, pero ya aplicado a moléculas orgánicas, la piridina, ácido clorhídrico, forman una reacción ácido-base para formar el ion piridonio y los iones cloruro. Otro ejemplo, pueden ocurrir con los ácidos sulfónicos y el agua. Entonces, aquí presento, por ejemplo, si tengo una pequeña tabla, por ejemplo, el ácido clorhídrico, su base conjugada es el cloruro, el ácido nítrico es el nitrato, tenemos el ácido acético, que su base conjugada es el acetato, igual ocurre, por ejemplo, con el agua, el ion hidroxilo, el ácido sulfhídrico, que es el bisulfuro, y así sucesivamente. El carácter ácido o básico de un determinado compuesto, especialmente en moléculas orgánicas, lo determinan los grupos funcionales presentes en la molécula. Por ejemplo, en la aspirina, que es su nombre yupa, que es el ácido 2-acetil-oxibenzoico, su carácter ácido lo viene determinando básicamente la presencia de un grupo funcional carboxilo en su estructura, de manera que si este reacciona con hidróxido de sodio al 5%, ocurrirá la desprotonación del ácido carboxílico, el respectivo agua más la especie desprotonada, el acetilsalicitalato de sodio. Es importante mencionar que cuando yo voy a hacer separaciones de mezcla, extracciones ácido-base, yo empleo soluciones diluidas, por ácido clorhídrico al 5%, sodio al 5 o 10%, porque si yo empleo ácido, por ejemplo, hidróxido de sodio concentrado, por ejemplo, en una acetona, los protones que están beta al grupo carbonilo tienen una acidez considerable, se emplea una base muy fuerte y pueden desprotonarse y darse lugar a reacciones de condensación. Por ejemplo, si yo veo que es un antihipertensivo, en esta molécula yo tengo varios grupos funcionales. Por ejemplo, tengo un anillo aromático, tengo un grupo éster en esta estructura, tengo una amina, aquí tengo un ácido carboxílico, aquí, perdón, tengo una amida, un ácido carboxílico en esta estructura. Debemos recordar que las amidas tengo la configuración del nitrógeno unido al doble enlace. Entonces, aquí yo voy a obtener carácter ácido y básico. Entonces, tenemos en esta amina que tengo aquí, ella se puede protonar con una presencia de un ácido, y esto es el carácter ácido básico. Las amidas, veremos más adelante, que no tienen un carácter básico considerable y puede perder protones al ocurrir la desprotonación del ácido carboxílico. Aquí vemos las reacciones en abril que explicamos con anterioridad. En presencia de hidróxido de sodio ocurre la desprotonación del grupo ácido, el ácido carboxílico, es un ácido fuerte, pudiera haberlo desprotonado también con bicarbonato de sodio. Los ácidos carboxílicos son ácidos fuertes porque pueden extraerse esos protones acídicos con bases débiles. Mientras que en el caso de que si yo pongo a reaccionar con una base, que nos muestra aquí, con esta base con un ácido como ácido clorhídrico, ocurriría su protonación. Un término sumamente importante es el de pH, que ustedes ya han visto en sus cursos de química general y químicas básicas, de ciclos de química. El pH no es más que el potencial del ion hidrógeno, y la forma correcta de escribirle es P minúscula, H mayúscula. Cualquier otra variación es un error. Por ejemplo, pH, las dos pequeñas, significa fenil, un grupo funcional. P mayúscula y H mayúscula significa penthouse. Entonces, la forma correcta de escribir pH es una P minúscula y una H mayúscula, donde el pH se representa como el menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno y sencillamente fue desarrollada para evitar trabajar con números tan pequeños. Una variación en un orden de magnitud implica el cambio de pH en una unidad. Por ejemplo, cuando la concentración de iones hidrógeno en el medio es 1 por 10 a la menos 7, el pH es 7. Si aumento la concentración de iones hidrógeno en un orden de magnitud 1 por 10 a la menos 6, el pH disminuirá en una unidad y será 6. Otra escala que existe es la del pOH, que es la concentración de iones hidroxilo en el medio. Es el potencial de los iones hidroxilo y se expresa como el menos logaritmo de la concentración de iones hidroxilo. No están utilizadas como escala de pH. Y estas dos escalas se relacionan, ya que el pH más el pOH es igual a pK sub W, pero en medio acuoso ese pK sub W
que es el menos logaritmo de K sub W, que es la constante de ionización del agua, es igual a 14. Entonces la ecuación común que ustedes conocen es pH más pOH es igual a 14. La escala de pH, como sabemos, va de 0 a 14. Las sustancias ácidas tienen un pH menor a 7, las sustancias básicas tienen un pH mayor a 7 y las disoluciones neutras tienen un pH de igual a 7. Significa que a pH 7 la concentración de iones hidronio e hidroxilo en el medio es igual. Debemos recordar que la escala de pH y pOH son inversamente proporcionales entre sí. Por ejemplo, si yo tengo pH 1 en esta escala, el pOH va a ser 13. O sea, mientras el pH sea menor, el pOH es mayor. Y es posible tener soluciones que tengan un pH menor a 0, al igual que soluciones que tengan un pOH mayor a 14. Con respecto a las constantes de ionización nada más miden la fortaleza de un determinado ácido o de una determinada base en una reacción o en un equilibrio ácido-base. Estas constantes sumamente importantes y todas estas reacciones son tomando medio acuoso. Es decir, si yo tengo el HX en presencia de agua, el C del protón para formar X- más iones hidronio. Y esa constante de acidez puede escribirse como el producto de la concentración de los iones hidronio por la base conjugada X- entre la concentración de HX. Es decir, según la ley de acción de masa, es la concentración de los productos elevado a su coeficiente estequiométrico dividido entre la concentración de los reactantes elevado a su coeficiente estequiométrico. Omito de las constantes de equilibrio las especies, las sustancias puras, por ejemplo los líquidos y los sólidos puros como el agua, porque su densidad es prácticamente invariable con la temperatura, de manera que su concentración también lo será. Por lo tanto, su concentración es muy grande. Entonces, omito las constantes de equilibrio, siempre los sólidos y los líquidos puros. Y en el caso de X sub B, mide la constante de basicidad de una determinada sustancia, por ejemplo, B, que tiene par de electrones, se comporta como una base, toma un protón del agua para formar BH más iones hidroxilo. Entonces, BH más OH sería la concentración de los productos, la base del ácido conjugado de la determinada base, más los iones hidroxilo, que son la base conjugada del agua, entre la base. Y esto siempre empleando la ley de acción de masas. En química orgánica es sumamente y es muy importante emplear lo que es el pKa y el pKb. ¿Por qué? Porque nosotros, como estos ácidos tienen constantes de acidez muy pequeñas, para evitar trabajar con números muy pequeños, nosotros siempre vamos a trabajar con pKa y pKb. pKa no es más que el menos logaritmo de la constante de acidez, y es más fácil decir, en vez de decir un número 10 a la menos 5, es mejor decir que el pKa de la sustancia es 5, por ejemplo. Y pK sub B no es más que el menos el logaritmo de la concentración de la constante de ionización básica. Y de manera en química existen varias sustancias pK sub X. Por ejemplo, existe el pK sub Ca, que es la concentración de iones calcio en el medio y es el menos logaritmo de la concentración calcio en el medio. Entonces, la relación entre K sub A y pK sub A y K sub B y pK sub B es análoga. Mientras la constante de acidez sea mayor, por ejemplo, yo tengo un ácido más fuerte, aquí en esta tabla el ácido fluorhídrico es el ácido más fuerte, entre los que estoy presentando ácido benzoico, acético, fenol, mientras caso A sea más grande, en este caso 6.8 por 10 a la menos 4, sea más grande, el P caso A será más pequeño. Entonces su relación es inversamente proporcional. A mayor caso A significa que la sustancia es más ácida. Entonces el P caso A va a ser más pequeño. Los ácidos más fuertes tienen P caso A más pequeño. Igual a la base. Si yo veo esta tabla, la metilamina es la base más fuerte porque tiene el K sub B más grande. Entonces, a mayor K sub B, el pK sub B será más pequeño. Entonces, los ácidos fuertes tienen pK sub A pequeño, las bases fuertes tienen pK sub B pequeño, es decir, yo relaciono. Entonces, aquí está la relación. A menor pK sub A, mayor es la acidez. Entonces, a mayor pK sub A, mayor es la basicidad. Se lo quieren relacionar así, pero no les recomiendo hacer esta relación sin antes dominar primero la relación básica, que es a menor pK sub B, mayor es la basicidad. Porque son diametralmente opuestas, son inversamente proporcionales estas relaciones. Una ecuación muy importante que uno pudiera estudiar es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Bueno, por ahora ha sido todo. Muchas gracias.